Bendice este tiempo. Bendice, Señor, la alabanza. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en espíritu y en verdad, con corazones dispuestos, dándote honra y gloria, Señor. Prepara nuestros corazones para el estudio de hoy, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue como espada penetrante, Señor, en cada uno de los oyentes, para así ponerla en práctica en nuestras vidas. Mostrar tu luz a todo aquel, Señor, que necesite ver tu luz. Bendito Padre Celestial, a ti la honra y a ti la gloria. En el nombre de Jesús y por los siglos de los siglos, todos decimos amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y alabar a nuestro Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alábelo y será. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Una vez más. Y será la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Bendito Dios, así es, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer, Señor. Ser transformados más y más a tu imagen, para mostrarle al mundo esa preciosa imagen de amor, de misericordia, Señor, y así mostrar
y dar, Señor, la esperanza de la salvación a todo aquel, Señor, que quiera recibirla, Señor. Bendito Dios, henos aquí, envíanos a nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero darle la bienvenida a las personas que nos están mirando a través de nuestra transmisión en vivo, primero que nada. Y quiero, pueden sentarse, hermanos. Antes de comenzar, dar unas buenas, no son tan nuevas, pero las vamos a llamar buenas nuevas. Y nos vamos a gozar, hermanos, porque nuestra querida hermana Leti recibió sus resultados de los análisis hoy y todo salió limpiecito. Y no fue que le hicieron una limpia, ¿ok? Así que, por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Bueno, mientras nos preparamos aquí para la presentación, usted puede saludar a su hermano, a su hermana que está a su lado. Dígale, Dios le bendiga. Muy bien, mis amados, vamos a comenzar. Hoy continuamos con el estudio de Hebreos. Tenía yo planes de repasar una parte que dimos la vez pasada del capítulo 10 que causó mucha confusión, diría yo, ¿verdad? Y lo tengo aquí preparado, pero es mucho material con lo que vamos a dar hoy, así que no sé si nos dé tiempo. Así que voy a empezar con lo de hoy, con el capítulo 11. Si nos da tiempo, pues quizás damos eso. ¿Okay? Amén, hermanos. Bueno, pues ya ustedes saben el propósito de la epístola, ¿verdad? El autor intenta presentar la superioridad del Hijo a todo lo anterior, ¿no? Todos los rituales, la ley, el sistema sacrificial, ¿verdad? El Hijo es la suprema revelación del hombre, y siendo esto así, el autor exhorta entonces a su audiencia que escuche la voz del Hijo. En estos tiempos, dice el mismo autor, nos ha hablado por el Hijo. Antes hablaba por los profetas, etcétera. Ahora escuchen la voz del Hijo porque Él es superior, supremo y completamente suficiente a todo lo demás, ¿no? Y la audiencia, que va a ser extremadamente importante, una vez más, para lo que vamos a dar hoy, es una audiencia judía, congregaciones mesiánicas judías que estaban en un tiempo de intensa y terrible persecución realmente, y cuestionaban la verdad de la autoridad mesiánica de Jesús. ¿Por qué? Porque ese Mesías que ellos esperaban era el Mesías que venía a restaurar el reino de Israel. Bueno, y si la estamos pasando tan mal, nos están matando, nos están torturando, nos quitan nuestras propiedades. ¿Por qué el Mesías no viene a rescatarnos? Porque este Jesús que prometió que vendría, ¿por qué no viene? ¿Verdad? Y esto los hacía dudar muchísimo, y a esto le sumamos que los judíos no creyentes los incitaban, los tentaban y le exhortaban: mira, deja eso, ese no es el Mesías, vente para acá, vente de nuevo al judaísmo para evitar todo este sufrimiento, toda esta aflicción, toda esta agonía. Ahora, como he explicado y lo vamos a volver a dar hoy, es importante que lo sepamos, hermanos. Esto no se hacía así tan fácilmente. Si querías volver al judaísmo después de estar en esta congregación, tenías que ir a un tribunal público a blasfemar el nombre de Cristo, a escupir en la tierra, maldecir su nombre con malas palabras públicamente. Entonces te podían admitir en la sinagoga otra vez. Ese es el retrato que estamos viendo aquí.
Bueno, ahora voy a pasar entonces a lo de hoy. Vamos a estar en el... todo esto es de lo anterior. Vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos. Por aquí viene. Muy bien. Ahí está. Hebreos 11, el famoso pabellón de la fama de la fe, o el salón de la fama de la fe, o los héroes de la fe, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Y vamos a dar, aquí ya empiezan sus notas, por favor, vamos a dar una descripción general de lo que está el autor tratando de exponerle aquí a esta misma audiencia que acabamos de describir. Lo primero que voy a decir, hermanos, es que no se puede desconectar este capítulo de los demás. ¿Okay? El capítulo destaca ejemplos de la fe a lo largo de la historia, mostrando cómo varios de estos personajes, apúntele ahí por favor, importante, confiaron en Dios, actuaron en base a esa confianza, porque la fe demanda acción, como vamos a ver, ¿verdad? Aún, escuche bien esto, cuando no vieron las promesas cumplidas en su tiempo. Y ya usted puede ir relacionando con lo que está pasando en ese tiempo y en la audiencia, con la audiencia a la que el autor le dirige esta carta. Ellos están sufriendo intensamente también, ¿verdad? Y el autor les va a presentar, yo sé que ustedes están sufriendo, yo sé que están dudando, pero tienen que confiar y actuar como lo hicieron estos héroes de la fe, que ninguno, escuche bien, ninguno vio la promesa, ninguno. ¿Ok? Y ese es el retrato que el autor de Hebreos le va a mostrar a estas personas. Ahora, por encima de eso, yo quiero que usted, mientras vamos describiendo esta imagen de lo que está pasando y lo que el autor va a exponer para esta audiencia, yo quiero que usted piense individualmente en usted, porque esto es al dedillo, aplica para nosotros hoy en día. Ya usted lo va a ver, ¿ok? Bueno, la palabra fe, pistis, ¿verdad? En este capítulo implica confianza, creencia y fidelidad. Es la palabra en griego que se utiliza aquí, traducida, ¿verdad?, a fe. Y la definición de fe que vamos a dar, la tenemos que aplicar en el contexto de Hebreos 11, ¿ok? Y después vamos a ver cómo la aplicamos de manera más general, ¿ok? Bueno, lo otro que tenemos que decir es que esta exposición del capítulo 11 tenemos que conectarla al capítulo anterior. Recuerden, no había capítulos ni versículos. Es todo una hilación, es todo el mismo flujo. De hecho, tenemos que aplicar este capítulo al contexto de la epístola. Por eso explico al principio el propósito de la carta, describo la audiencia, porque esto se tiene que aplicar a eso. ¿Por qué digo estas cosas, hermanos? Porque muchos toman este capítulo, voy a dar un mensaje del tema de la fe, Hebreos 11, y lo separan del contexto y cometen muchos errores de interpretación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esto mientras estamos exponiendo aquí. Bueno, pues, ¿qué nos dice el autor? Vamos a ir a un contexto más inmediato, ¿verdad? En el capítulo 10. Pues el autor, en los versículos finales, digamos del 35 al 39, los invita a perseverar, a no abandonar la fe, es decir, yendo a ese tribunal público a blasfemar a Cristo para librarlos del sufrimiento y del martirio. Les dice, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, ¿verdad? Entonces los exhorta a que se mantengan firmes en la fe. No vayan a este tribunal, no hagan eso,
¿Okay? Manténganse firmes y en contraste, no en contraste, en realidad en comparación, les va a presentar estos héroes de la fe que sí se mantuvieron firmes. Si ellos pudieron, ustedes también. Y si los de Hebreos pudieron, nosotros podemos también, hermanos. Eso es lo que quiero que vean todos, ¿no? Entonces el autor en Hebreos 11 le presenta esta lista, gran lista de testigos, personajes que agradaron a Dios viviendo en la fe, ¿ok? Y todos ellos, sin excepción de ninguno, experimentaron sufrimientos y no recibieron las promesas aquí en esta tierra. Y eso aplica a nosotros también, hermanos. Yo quiero que lo aplique a usted, a lo que está pasando en su vida personal, a los retos, las aflicciones que usted está pasando en estos momentos o ha pasado. Y si no, usted sabe que las va a pasar en un futuro. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que aplicar esto a nosotros, ¿ok? Bueno, y el propósito de mostrarles esta lista tremenda es, como dije, para dejarles saber a ellos, estas personas lo hicieron, sufrieron tremendamente, muchos de ellos peor sufrimiento que la audiencia estaba pasando en esos momentos, ¿verdad? Y se mantuvieron firmes. Y como si fuera poco, esa promesa que ustedes están esperando, que venga el Mesías a rescatarlo, esa promesa, ellos no recibieron las promesas tampoco. Pero nunca claudicaron, perseveraron hasta el final. Ese es el retrato de todo este capítulo. Es decir, no se puede desconectar el capítulo del resto de la epístola y mucho menos del capítulo anterior, ¿ok? Así es que se interpreta este capítulo. Entonces tiene que verlo relativo a la tesis, ¿verdad? O la exposición o la explicación que presenta el autor en toda la carta. La audiencia en su debilidad estaban tentados a abandonar la fe, escuche bien, esto es importante, por favor, para quedarse aquí, en la tierra, viviendo cómodamente sin padecer persecución o martirio. Precisamente eso era lo que los judíos no creyentes exhortaban a estas personas a hacer. Mira, vente para acá. Estás sufriendo martirio, tu vida está en peligro, te quitaron tus propiedades y todas estas cosas. Vente para acá para que vivas cómodamente y no te tengas que preocupar por eso. ¿Escuchó bien, verdad? Ok, esto es importantísimo. Entonces, aquí el autor le presenta esa gran nube de testigos que por la fe soportaron todo tipo de sufrimientos. No se preocuparon, ¿verdad?, si iban a ver las promesas o no, porque entendían que había una patria, una ciudad, un lugar mejor, y esta era la que ellos anhelaban. Eso está en los versículos 14 al 16 y lo vamos a ver más profundamente. Entonces, la mentalidad de los héroes de la fe era esa. Sí, Dios hizo promesas, ¿ok? Y les hizo promesa, ellos nunca la vieron, pero ellos fueron obedientes hasta la muerte. No retrocedieron nunca. No vieron las promesas y sufrieron muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que el autor le quiere presentar a su audiencia y a nosotros también. Por eso es que en el capítulo 12 les exhorta a perseverar como lo hicieron los héroes de la fe, ¿verdad? No poniendo sus ojos aquí, sino en Cristo Jesús, en donde está verdaderamente esta patria celestial. Se los leo rápidamente, usted debe saber ese versículo, ¿verdad? Por lo cual, después que termina el capítulo 11, también nosotros teniendo alrededor nuestro una gran nube o tan grande nube de testigos, ¿verdad?, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. Ahí es que tenemos que poner nosotros los ojos, no en las comodidades de aquí, hermanos.
La fe demanda ese sacrificio, quiero que sepan. Lo vamos a ver claramente, claramente. Bueno, entonces, vamos a ver, empezando del capítulo anterior, para fluirlo, ¿verdad? Versículos 38 y 39, el autor, bueno, déjeme de leerle del 35, ¿verdad? Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad, escuche bien, de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ellos están esperando ese Mesías que viene a rescatarlo, ¿verdad? Tengan paciencia, tienen necesidad de paciencia, ¿verdad? Para que esperen. Ahora, mire lo que dice, porque de aquí en un momento, versículo 37, tan solo un momento el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? Tengan paciencia, Cristo viene pronto. Ahora, ¿vieron ellos la venida de Cristo? No, Señor. Igual que los héroes de la fe. No vieron la promesa tampoco. Todo esto está conectado. Y si nosotros morimos antes de que Cristo venga, es igual para nosotros. Y tenemos que tener paciencia. Pero nosotros no estamos enfocados en la venida de Cristo. Cristo va a venir cuando va a venir. Nosotros tenemos una misión que cumplir aquí, una labor, un enfoque que viene por medio de la misma fe que habita en nuestros corazones. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, y continúa, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Eso es Habacuc 2, 3 y 4. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Fíjense, nosotros, el autor se incluye a sí mismo. No somos de los que retroceden. Estas personas son personas que están salvas. Son personas creyentes, son salvas. No somos de los que retrocedemos. Y eso es una marca exclusiva para los que genuinamente y verdaderamente son salvos. No retroceden, ¿ok? Dice para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. Eso somos nosotros. ¿Para qué? Para preservación del alma. ¿Verdad? La fe en Cristo es lo que preserva nuestra alma para la vida eterna. Bueno, y ahí seguimos. Y es la fe, usted ve la hilación, ¿verdad? Dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué es la fe? Y es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí usted puede ver todo el flujo, ¿verdad? Y todo el contexto. Tengan paciencia, confíen en la promesa. No se va a tardar el Señor, ¿verdad? Y entonces le define la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar esta definición de fe al contexto de la epístola, de lo que el autor ha venido hablando en el capítulo 10 específicamente, ¿verdad? Así que esta definición, escríbale por favor, se tiene que ver en ese contexto. Y ese es uno de los problemas cuando sacan este capítulo y dicen vamos a dar un mensaje. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fantástico. Pues tenga fe. Usted quiere un carro, tenga fe. O quiere una casa, tenga fe. Quiere aquello, declárelo. Tenga fe y tenga fe y tenga fe. Porque mire lo que dice aquí la definición. Usted tiene que estar seguro de que lo va a recibir. ¿No lo recibiste? No tiene fe. Eso es un error, hermanos. La definición de fe que vemos aquí la tenemos que aplicar al contexto de lo que hay aquí. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, no es para estar declarando cosas que queremos, nuestros caprichos, ¿verdad? Convencidos de que Dios nos las va a proveer. La fe no es una fuerza que utilizamos nosotros para declarar y obtener los caprichos de nuestros corazones. Ahora,
de la misma manera digo, nosotros sí debemos creer por fe que Dios nos va a dar las cosas, las necesidades que nosotros necesitamos, y Él lo sabe, ¿ok? Esto lo vamos a dar, ¿verdad? Y a complementar con esta definición de fe. Sí debemos creer siempre que Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo, ¿ok? Pero no es para pedir caprichos. Y ese es el problema de las personas que utilizan este versículo para predicar prosperidad y declaraciones con la lengua y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a definirla, hermano. Mire, la espera se refiere a la venida de Cristo. Ahora sí entiende, ¿verdad? La certeza de lo que se espera en el contexto de aquí es la venida de Cristo, como dice en el versículo 37 del capítulo 10. Tengan paciencia porque el que ha de venir en un momento, en tan solo un momento vendrá y no tardará. Por eso dice, tengan fe, y es la fe la certeza de lo que se espera. ¿Está claro, hermanos? ¿Verdad? Entonces, la espera se refiere a la venida de Cristo, a la esperanza del cumplimiento de su promesa, porque Él prometió que iba a venir. Y esa promesa es sí, amén, es certera. Eso va a suceder, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve se refiere al reino venidero, ¿verdad? Viene a restaurar el reino, viene a restaurar su reino. Y eso es lo que ellos no ven, ni nosotros lo vemos tampoco, ¿verdad? Pero sí lo podemos ver a través de nuestros ojos de la fe. Estar convencidos no solamente de la certeza de su venida, sino de que va a haber un reino físico, material, nuevos cielos, nueva tierra. Eso nosotros lo miramos con los ojos de fe. Así que en este contexto es que aplicamos esa definición, porque es lo que aplica a lo que está pasando en esa época, ¿no? Muy bien. Bueno, y aquí está lo que expliqué, ¿verdad? Hebreos 10, 36 al 37, porque os es necesaria que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito ya el que ha de venir vendrá y no se tardará. Y la promesa es que la venida de Cristo, ahí está clarísimo, hermanos, clarísimo. Bueno, ahora vamos a contestar la pregunta, ¿qué es vivir en la fe? ¿Qué es vivir en la fe? Vamos a empezar diciendo que vivir en la fe es no estar preocupados por nuestras circunstancias, ¿ok? No estar preocupados por nuestra condición presente, porque eso está en manos de Dios. Vamos a empezar por ahí. Y ese es uno de los errores que cometemos. Miramos nuestras circunstancias alrededor, ¿verdad? Y aplicamos este versículo. Bueno, la certeza de lo que se espera, la convicción de no se ve. Señor, esta circunstancia, yo espero que tú la resuelvas. Y nos enfocamos en la circunstancia. No es esta definición para hacer eso. Escuche bien, esta es la clave. Es vivir en obediencia. ¿Cómo tú vives la fe? Tú vives en obediencia a Cristo, ocupados todo el tiempo en hacer su voluntad y dar testimonio y hacer discípulos. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, en vez de estar mirando lo de aquí y tratar de aplicar esta definición como una fuerza para resolver todos nuestros problemas, no debemos estar haciendo eso. Debemos estar ocupados en obedecer a Cristo, que nos dijo ir y predicar el evangelio por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ir a ser discípulos. En eso tenemos que estar ocupados nosotros, independientemente de las circunstancias. Así se vive la fe. Así se vive la fe, hermanos. Yo espero que usted esté entendiendo, ¿ok? Así es que se alcance el buen testimonio, como dice el versículo 2, porque en ellos, en estos héroes de la fe, fueron aprobados dieron buenos testimonios, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo lo dieron? Pues haciendo esto, viviendo su fe en obediencia a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Todos los héroes de la fe, eso fue lo que hicieron. Y mire que sufrieron, y mire que tuvieron circunstancias terribles, pero ellos se concentraron en obedecer a Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces con el versículo 3. La fe en la creación del mundo por la palabra de Dios. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Bueno, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Su deidad, su eterno poder, lo invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas hechas. Bueno, ¿cómo usted sabe que Dios existe? Le pregunto, ¿cómo usted sabe que Dios existe? ¿Quién dijo por ahí? Por la creación, muy bien. Porque hay algo en vez de nada. Ya le he dado esta definición, hermanos. Hasta sus hijos, yo se la enseñé a mi nieta hace ya un par de años, ¿verdad? Y siempre que le pregunto, ya ella sabe contestar. Por eso es que dice ahí, por la fe creemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Hay algo en vez de nada. Esto no se creó solo. Porque de la nada, nada sale, hermanos. ¿Ok? Así que tenemos una fe racional, una fe lógica. No es una fe ilusoria que estamos dando golpes al aire, ¿verdad? Hay una razón que podemos nosotros utilizar para decir, todo esto que vemos tuvo que haber venido de un creador. Vemos el orden del universo, vemos la afinación tremenda que hay, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estos ejemplos de las generaciones antiguas y comenzamos por Abel, Enoc y Noé, ¿verdad? Y esta sección aquí se resalta la obediencia y reverencia a Dios, ¿ok? Por ejemplo, Enoc es un ejemplo de reverencia. Dice que a los 65 años empezó a caminar con Dios y estuvo 300 años caminando con Dios. En total reverencia, en total obediencia a Dios, y Dios se lo llevó, ¿ok? Y Noé es ejemplo de obediencia, eso lo sabemos, pero mire aquí, mire la descripción, en medio de la oposición. Acuérdense, todo esto son características de la fe. Cómo se vive la fe, cómo se ve la fe, la estamos viendo en estas personas. Entonces, en medio de una maldad increíble, se había multiplicado la maldad, Noé era pregonero de justicia. Y dice que caminaba con Dios también. Ahí está en Génesis 6. Entonces, obediencia en medio de la oposición. Ahora, si yo les pregunto, ¿y Abel? ¿Y la fe de Abel? ¿Qué usted cree que representa aquí? ¿Qué hizo Abel? A ver. Hábleme, levante su mano y hábleme fuerte, por favor. Miriam. Exactamente, Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Por qué? Por fe. Ahora, ¿qué nos dice eso? Abel sometió lo mejor, el cabrito más gordo, lo mejor de lo que él tenía que ofrecerle. No ofreció platos de segunda mesa. Y eso agradó al Señor. Y la fe demanda que hagamos eso nosotros, que le ofrezcamos lo mejor a nuestro Dios. ¿Ok? Muy bien. Después vamos a ver aquí a Abraham, versículos 8 al 10. Abraham nos da el retrato de obediencia al llamado de Dios, a algo específico, y confianza en sus promesas. ¿Ok? Esto lo podemos ver claramente, ¿verdad? Porque a Abraham el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré.
¿Ok? Entonces, obedeció a Dios, confió en las promesas de Dios, como lo vemos a través de la historia de Abraham. Así que escuche bien esto, hermanos. Hay que aprenderse esto. Refleja una renuncia a su zona de comodidad. La fe demanda que renunciemos a nuestras comodidades, hermanos. ¿Okay? Tuvo que abandonar todo lo que tenía en el lugar donde él estaba. Sus dioses, porque eran paganos, eran pudientes, estaban bien económicamente, y todo eso lo tiene que abandonar para ir a un lugar que ni sabía dónde iba. Y nosotros tenemos que renunciar a las cosas que estamos apegados nosotros para poder vivir nuestra fe. Eso es sí y sí. Lo vamos a ver más tarde. Bueno, fíjese la ironía. Hoy en día, escuche bien esto, se enseña que la fe es más para recibir. Por eso lo expliqué al principio. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dame. ¿Verdad? Pero ¿qué nos muestra Abraham? Abraham nos muestra que la fe no es para recibir, que es más para renunciar a algo que ya tenemos para obedecer a Dios. Eso es lo que nos muestra la fe de Abraham, hermanos. Moisés, en los versículos 24 y 26, que los vamos a dar después, dice que renunció a la comodidad de la casa del faraón, escogiendo, fíjese, padecer aflicción. Ahí está. En los versículos 24, por fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo, lo escogió él, no Dios, lo escogió Moisés, antes padecer aflicción con el pueblo de Dios por tener el gozo, ¿verdad?, temporal del pecado. Bueno, así que hay que renunciar, nos lo muestra Abraham, nos muestra Moisés. La fe no es para recibir, es para renunciar, hermanos. ¿Ok? Entonces demanda renunciar a nuestros sueños y metas para acogernos a las metas que Cristo fija para nosotros. Exactamente, hermanos. La fe demanda esto de nosotros. Si usted dice que tiene fe y es un hijo, hija de Dios y vive por fe, el justo vivirá por fe, pues usted tiene que ver a qué está renunciando usted en esta vida para ir a obedecer a Dios. Todos tenemos que renunciar a algo para hacer esto, hermanos. No hay excepción. No hay excepción. ¿Ok? Y la renuncia requiere ¿qué? Confianza. Confianza, ¿verdad? En el caso personal mío, de mi esposa, nosotros hemos renunciado a muchas cosas para obedecer el llamado de Dios. Y hemos confiado que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Así mismo lo hizo Abraham, ¿verdad? Requiere confianza y la palabra confianza usted la puede sustituir con fe. Renunciar a algo para obedecer un llamado de Dios necesita fe. ¿Ok? Bueno, versículos 11 y 12, tenemos a Abraham y a Sara, y aquí es la fe en la promesa, hay una promesa de descendencia, ¿no? Pero mire cómo se describe, es una fe a pesar de la imposibilidad humana que se logre. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años cuando llegó el hijo. De hecho, procreó cuando él tenía 99, está bien. De todas maneras, da igual, hermanos. Como un hombre siendo ya viejo, le dijo Abraham al Señor. Y todo el mundo dice que Sara se rió, pero Abraham se rió también, como dimos. Eso quiere decir, hermanos, que a pesar de que tuvieron fe, tuvieron dudas. No confunda, hermanos. El hecho de que tengamos dudas no quiere decir que no tengamos fe. Las dudas vienen por naturaleza. De hecho, la verdadera fe se vive y se demuestra en medio de las dudas. ¿Verdad? Entonces, la fe se manifiesta
en medio de la imposibilidad humanas, ¿verdad? Cosas que parecen humanamente imposibles, la fe es capaz de conquistar estas cosas. Versículo del 13 al 22, aquí vamos a ver la visión de esta patria celestial, vamos a ver que la fe tiene que ser probada y el legado de la fe, ¿ok? Que es responsabilidad de todos aquellos de nosotros que decimos que vivimos por la fe, ¿ok? Bueno, la patria celestial está en los versículos 13 al 16 y está hablando exclusivamente de Abraham y Sara. Termina la sección de Abraham y Sara y dice, conforme a la fe murieron todos estos, Abraham y Sara, ¿verdad? Y todos los que mencionan ahí, ¿no? Dice, no habiendo recibido las promesas, ahí está, ahí empieza, no habiendo recibido las promesas, ¿verdad? Sino que mirándola de lejos, las creyeron, ahí está, las creyeron y las saludaron confesando así que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué hizo Abraham y Sara? Bueno, ellos no vieron la promesa. ¿Qué les prometió Dios? Bueno, las dos cosas en el contexto aquí es numerosa descendencia como la arena del mar y toda la tierra que tú ves, Abraham, para aquí, para allá, norte, sur, este, oeste, esto es tuyo. ¿Vio eso Abraham? ¿Vio eso Sara? No, señor. Abraham compró un terreno donde había una cueva ahí para que lo enterraran a él y a Sara, ¿verdad? Eso fue todo lo que poseyó Abraham. ¿Y cuántos hijos tuvo? Bueno, tuvo varios hijos, pero el de la promesa fue uno nada más. No vio la descendencia. ¿Pero qué dice aquí? No, ellos sabían, ellos miraban a algo más. Ellos sabían que el Dios era el Dios de su salvación, que estas promesas se iban a cumplir y que ellos eran meros peregrinos aquí. Y cuando murieran, el Señor se iba a encargar. Nosotros somos peregrinos aquí también, hermanos. Usted lo sabe. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que, igual que ellos, tenemos que estar mirando a la ciudad celestial, a la patria celestial, no a las cosas de aquí, no a las comodidades de aquí. La fe demanda que sea así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el vivir la fe para agradar a Dios no nos garantiza nada en la vida. Eso es lo que aprendemos aquí. No nos garantiza nada en la vida. Por eso es, hermanos, que se cometen errores con esta interpretación. No, tú se lo pediste a Dios y no te lo dio, no tuviste fe. A mí Dios no me tiene que dar nada, hermanos. Él no está obligado a darme nada de lo que yo le pida. La única obligación que tiene Dios para nosotros es cumplir sus promesas. Si crees en mi Hijo, pones tu fe en mi Hijo, tendrás vida eterna. Eso lo tiene que cumplir. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso lo tiene que cumplir. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Eso lo tiene que cumplir el Señor. Pero las cosas que yo le pida individualmente, Él no las tiene que cumplir. Y de manera de testimonio personal, hace muchos años, yo siempre decía, bueno, yo voy a ver con mis ojos, voy a ver la salvación de mis hijos. Ellos van a estar sirviéndole al Señor y yo voy a servir con ellos y todos vamos a servir. Eso Dios me lo va a dar, sí. ¿Por qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo usaba ese mismo versículo. Y cuando estudio Hebreos y me doy cuenta, digo, bueno, pero si los héroes de la fe ni uno recibió la promesa, ¿por qué Dios me lo va a dar a mí? Y ahora estoy convencido que Dios no me debe nada. Si me lo da bien y si no me lo da también. Ahora, escuche bien, para que no se malinterprete, ¿verdad? Yo sigo creyendo que mis hijos, yo los voy a ver salvos. Yo no dejo de creer eso. Pero no me preocupo si Dios me lo da o no. Si me muero y no pasa, da igual. Porque mis ojos están puestos allá, no en las cosas que yo deseo aquí, hermanos. ¿Me explico? ¿Está claro, no? Ok.
Así que Dios no garantiza nada en esta vida, pero la promesa de Dios sí se cumplirá. Todas sus promesas, sí y amén. Cuando venga Cristo en su reino, esa promesa se va a cumplir. Entonces no buscamos el cumplimiento de la promesa aquí, porque ya la tenemos en el reino venidero, es decir, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mirando a la patria celestial. Ya sabemos que va a venir, hermanos. Entonces, si morimos antes de que Él venga, no vamos a ver esa promesa, ¿verdad que no? Pero ¿a dónde vamos, hermanos? Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Así que ya eso lo tenemos. Entonces, Abraham y Sara miran esta promesa de lejos, es decir, el futuro, y las creyeron porque entendieron claramente que aquí eran solos peregrinos, como lo somos usted y yo. ¿Okay? Todos los de la fe somos peregrinos. Y así es que tenemos nosotros que entender la vida en fe que todos nosotros alegamos vivir, como peregrinos en este mundo, confiando en las promesas de Dios, creyendo que son sí, amén, pero no buscando las comodidades de aquí, sino siempre con nuestros ojos allá. Amén, hermanos. Muy bien. La prueba de la fe, versículos 17 al 19, aquí viene la prueba de Abraham, ¿verdad? Abraham, el Señor lo mandó a sacrificar a su hijo Isaac. Nuestra fe tiene que ser probada sí y sí. No hay escapatoria. Nuestra fe tiene que ser probada, Primera de Pedro 1, de 6 al 8. No hay escapatoria, ¿verdad? Lo que le hizo Dios a Abraham fue una prueba, como lo estudiamos ya. Dios probó a Abraham. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. Entonces, escuche bien, por favor. Nosotros tenemos que aceptar las pruebas de nuestra fe, sacrificando lo que sea necesario para Dios. ¿Se acuerda que le expliqué? Tenemos que renunciar. ¿Por qué hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios, iba a sacrificar a su hijo, que era lo que él más amaba, hermanos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando Dios somete nuestra fe a prueba, tenemos que estar dispuestos a dejar. De hecho, yo me atrevo a decir que la razón de la prueba es para que dejemos eso, que está evitando que vivamos una vida de fe como debe ser. Y Dios te manda la prueba para que lo sueltes. Y Abraham estaba dispuesto a soltar a su hijo. Y nosotros tenemos que tener la misma disposición de sacrificar aquellas cosas que estamos nosotros agarrados de ellas, cosas terrenales, temporales, que en última instancia no sirven para nada. Y tenemos que estar dispuestos a soltar eso para servirle en fe a nuestro Dios. Entonces, apúntele por favor. Cuando uno hace un sacrificio para Dios es una ofrenda. Una ofrenda es un sacrificio. Y un sacrificio es adoración a Dios. Estamos demostrando que estamos adorando al Señor por medio del sacrificio que estamos haciendo. Y ese sacrificio es una ofrenda. Si usted mira el contexto del sistema sacrificial, eso era ofrendas. Sea el animal, sea el grano, eran ofrendas. Algunas se les llamaba ofrendas de paz. Eso es un sacrificio y cuando nosotros sacrificamos algo, lo estamos dando una ofrenda a Dios. ¿Ok? En el sacrificio se muestra entonces la adoración. Mire, se tiende a usar el término alabanza, adoración de un contexto musical y es correcto. Alabemos, adoremos al Señor con nuestras manos, con nuestros instrumentos, etcétera. Claro. Pero no es el único modo de adorar al Señor. Por medio de ofrendas sacrificiales estamos adorando al Señor. En Samaria, cuando el Señor se topa con la mujer samaritana, que ella le dice, no, Señor, lo que pasa es que ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos acá, bla, bla, bla. Y el Señor le dice, sí, todo eso es cierto, pero llegará el día
en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y no se refiere a la música, hermanos. Me van a entregar su vida sacrificialmente. Eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Si usted lo quiere hacer, eso es lo que la fe demanda. Y lo que sucede es que muchos hoy quieren tener una vida cómoda. Yo tengo fe, yo vivo en la fe, pero no se quieren sacrificar. No quieren sacrificarse. Y es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6 de este mismo capítulo. Y la fe demanda que te sacrifiques. Ah, mira, yo no voy a la iglesia hoy, me quedo ahí viéndolo en YouTube. ¿Verdad? Y la otra semana también, y llevan meses y meses. Esa es mi iglesia, yo voy a la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿La de YouTube? Esa es la iglesia que usted va, ¿verdad? Porque no se quieren sacrificar. Mire, yo he oído comentarios que pues muchas veces pues me quedo callado, no digo nada, ¿verdad? Gente, siervos buenos del Señor, que dice, ay, es que hay tanto trabajo en la iglesia para servir. No tengo tiempo para nada. Todo es iglesia, iglesia, iglesia. ¿De verdad? Bueno, tomemos esta iglesia, ¿verdad? En el peor de los casos, ¿qué tenemos nosotros? Martes discipulado, jueves servicios y domingo. ¿Cuántas horas son esas, hermanos? 7, 8 horas. ¿Y cuántas horas tiene la semana? De verdad es mucho trabajo. Pero es que la gente no se quiere sacrificar. La fe demanda sacrificio, hermanos. Eso es lo que vemos de estas personas. Y si usted tiene que mejorar en algo y tiene que sacrificar, uso el ejemplo de la alabanza, ¿verdad? Bueno, usted tiene que mejorar en un instrumento musical porque le quiere ofrecer una ofrenda a Dios sacrificial, pues tiene que contar el costo. Eso es lo que el Señor dice. Cargar su cruz, seguirme, cuente su costo. Tiene que sacar tiempo para vivir una vida en fe. No diga que vive en fe si no está haciendo esto. Porque la fe demanda esto y es lo que estamos viendo aquí. Bueno, y el legado de la fe, la fe exhorta a crear un legado para el futuro. Nos dice aquí que por la fe Isaac bendijo a Jacob, a Esaú, y Jacob bendijo a Efraín y Manasés. No menciona a los otros hijos, solo a Efraín y a Manasés, ¿ok? Es decir, la fe demanda, nos exhorta a que nosotros tenemos que crear un legado. Ya les he dado mi testimonio. Yo no hice esto, le habla la voz de la experiencia, por favor, ¿ok? Para nuestros hijos, hacer lo más posible para que ellos entonces caminen en la fe que nosotros estamos caminando. Es responsabilidad de nosotros hacer esto. Ahora, no hay garantías ninguna, ¿ok? Pero la responsabilidad es sí, la tenemos que hacer. La tenemos que hacer. Y dejamos que Dios haga el resto con nuestros hijos. Amén, hermanos. Bueno, pues Isaac bendice a Jacob, como dije, Jacob bendice a Efraín y Manasés. Ahora, después viene Moisés, versículos 23 al 29. Lo que vemos en Moisés, número 1, la fe no debe ceder al temor. Ahora, aquí habla de los padres de Moisés, que no temieron al decreto del faraón. ¿Se acuerdan? El faraón manda unas parteras a decir, mira, estos se están multiplicando mucho, se están haciendo muy poderosos, vayan allá, todos los hijos varones tírenlos al río, mátenlos. Las parteras no obedecen, el faraón se entera, no, pues ahora vamos nosotros a matar todos los bebés. ¿Y qué hacen los padres de Moisés? No le temieron a ese decreto y escondieron a Moisés por 3 meses. Hermanos, esto es importantísimo. He predicado 2 veces un mensaje titulado Cuando la fe cede al temor, que fue lo que hizo Abraham. Cuando vio a Egipto y dijo que Sara era su hermana, y después con Abimelech hizo la misma cosa. Tuvo miedo.
Hermanos, la fe nunca, nunca debe ceder al temor. Nunca, nunca. Es el ejemplo que estamos viendo aquí. También vemos que la fe es una lección. Como leímos, Moisés escogió la aflicción. Ahí está, ¿verdad? Versículo 25, escogiendo antes de padecer aflicción con el pueblo de Dios. En vez de estar en las comodidades terrenales de la casa del faraón, ¿qué más cómodo iba a estar Moisés? Era nieto del faraón, hermanos. El hombre más poderoso del mundo. Y Moisés dijo, no, mi fe demanda que yo me vaya con mi pueblo. Yo me tengo que sacrificar. Yo tengo que padecer como mi pueblo está padeciendo. Y nosotros tenemos que padecer porque nuestro maestro padeció. Es lo que demanda la fe, hermanos. No hay escapatorias, les quiero decir, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, así fue que Dios lo dispuso. ¿Y quién somos nosotros para contender con Dios? ¿Ok? Entonces, toda la comunidad terrenal es temporal, hermanos. Es una cosa que tenemos que entender. Por eso no la estamos buscando. Estamos buscando la celestial, que es eterna. Y sabemos que sí, amén. ¿Verdad? Pero todo lo de aquí pasa. Moisés pudo haber escogido estar en la casa del faraón. Iba a ponerse viejo allí. No iba a ser faraón porque faraón tenía otro hijo. Pero iba a estar, digamos, la mano derecha del hijo del faraón, mandando y con todas las riquezas del mundo. Pero se iba a morir Moisés. ¿Y de qué le valió estas cosas? Mientras que los que vivimos por fe, miramos a la patria celestial, miramos a lo eterno, a lo que no caduca nunca, ¿verdad? A eso miramos nosotros, no a lo de aquí, ¿ok? También Moisés nos dice que la fe tiene que predicar frente a todo tipo de adversidad. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, pone, creo que son 4 excusas, 4 o 5, no me acuerdo bien. Estoy tartamudo, ¿quién soy yo? Pero ¿quién me van a preguntar quién me envió? No quiero. Sí vas a ir, Moisés, ¿ok? Pero una vez Moisés está allá, le echó ganas Moisés, ¿no? No vemos ningún temor frente a toda la adversidad. El faraón esclaviza más a su pueblo, el pueblo se le mete en contra a Moisés y Moisés sigue predicando lo mismo. Deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Y la fe demanda que nosotros prediquemos ante todo tipo de adversidad. Moisés se enfrentó entonces al faraón con valentía, sin temor. Su fe no cedió al temor. Lo otro que vemos es en Moisés que la fe supera obstáculos humanamente insuperables. Lo vimos con Abraham y Sara y ahora lo vemos con Moisés. Si abrir el mar rojo es humanamente imposible, usted me dice entonces, ¿verdad? Si la fe de Moisés no demostró que la fe sí puede vencer todo lo que es humanamente imposible. Esos diagnósticos médicos que nos dan a veces y la ciencia dice 3 meses te quedan. Bueno, eso dices tú, pero yo confío en mi Dios, ¿verdad? Así que la fe supera todo obstáculo, todo obstáculo. Otras manifestaciones de fe la vemos en los versículos 30 al 38. Habla de la conquista de Jericó y de Rahab. Esta es bien interesante, mire. Rahab creyó por fe porque oyó las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan cuando habló con los espías? Hemos oído, estamos temblando de miedo de las maravillas que Dios hizo con ustedes, cómo los liberó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, han acabado con todos. Y aquí todo el mundo está. ¿Y qué hizo Rahab? Muy sabiamente, por fe, porque ella no conocía a ese Dios. Y dijo, no, yo me voy con ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿a qué apunta esto? Mire,
Esto representa la evangelización, porque nosotros hablamos a otros de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que ellos también hagan como Rahab. Y cuando las personas que nos conocen antes de Cristo y después de Cristo deben notar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo deben notar y preguntarnos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué cambios? ¿Por qué tú eres así? Tú no eres así. Por las maravillas de mi Dios. Evangelización. Ahí está, hermanos. La fe demanda esto de nosotros. Después menciona jueces, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y esto lo hace en el contexto de que, dice el autor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltara, o sea, no tengo tiempo para seguir describiendo cada uno de estos héroes de la fe. Simplemente los menciona por nombres. Después menciona a David, Samuel, los profetas, todos el mismo. Ninguno recibió la promesa. David, te voy a dar un reino eterno. Y David murió y no vio el reino eterno. Ninguno vio las promesas y todos sufrieron, todos, sin excepción de personas aquí. Entonces el autor le dice, mira toda esta nube de testigos, cómo sufrieron. Ninguno vio las promesas que ustedes están esperando y nunca claudicaron de la fe. Nunca retrocedieron. Así que no vayan a ese tribunal a escupirle la cara a nuestro Señor Jesucristo. Porque ejemplo tenemos de más. Y nosotros tenemos los mismos ejemplos. Es más, nosotros tenemos más ejemplos. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Bernabé, tenemos a Esteban. Es más, tenemos más ejemplos. Tenemos familiares, amigos, tenemos personas, evangelistas, pastores, maestros, que han dado un ejemplo extraordinario de una vida de fe y han muerto. Y el Mesías no vino. Esos son nubes de testigos también. Ahora, ¿qué hicieron estos héroes de la fe? ¿Qué hicieron? Número uno, participaron en la obra de Dios. Todos, sin excepción de personas, participaron en la obra de Dios. Fueron instrumentos para Dios cumplir sus propósitos. Pero es que ellos, Dios los llamó y Dios les habló. Y no es lo mismo para nosotros. No nos ha llamado Dios. ¿A qué nos llamó Dios, hermanos? A predicar el Evangelio. A dar testimonio. ¿A qué nos llamó Dios? A ser discípulos. A amarnos los unos a los otros. Y la lista es larga. Entonces Dios también nos llamó a nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay obra que hacer, mis amados. Y la fe demanda que participemos de esa obra. Si decimos que tenemos fe. Fueron usados en algunos casos para librar al pueblo de Dios y liderear a otros. Liderear a otros, ¿no? Ser líderes, ser ejemplos para otras personas, mostrar la luz de Cristo, evangelización, etcétera, etcétera, ¿no? A manera de conclusión aquí, estas personas se dedicaron al servicio y al ministerio, y así es que se utiliza la fe, así es que se vive la fe. Viviendo la fe, se vive en servidumbre. La fe es para servir, para renunciar a algo que debemos renunciar y ser parte de la obra de Dios. Es lo más claro que le puedo explicar. ¿Okay? No es una fuerza que utilizamos y cerramos los puños, dame Dios, dame esto, dame aquello, dame aquello. Eso no es fe, hermanos. Eso es brujería, no sé qué es. Bueno, aquí está, la fe no es una fuerza para obtener nuestros caprichos, ¿verdad? Todos ellos sufrieron, muchos fueron mártires, como lo fueron estas personas en Hebreos también. No hay ni un héroe de la fe que haya vivido una vida de comodidad sin sacrificios ni aflicciones. Ni uno, hermanos. No se ve en la Escritura, en ningún sitio. ¿Por qué? Por la fe.
Así que la fe demanda que padezcamos como nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe, sufrió y padeció por nosotros. Los últimos 2 versículos nos dice que la fe se cumple en Cristo. Mire lo que dice el versículo 39. Dice, y todos esos que acaba de mencionar, aunque alcanzaron buen testimonio, fíjese, ya eso lo dimos también, mediante la fe no recibieron la promesa. Ninguno recibió la promesa. Eso es lo primero que nos dice ahí, ¿verdad? Entonces la fe de estos antiguos no recibió su cumplimiento a pesar de haber alcanzado buen testimonio. Tuvieron buen testimonios, pero no recibieron la promesa. Entonces la pregunta, entonces, ¿todo fue en vano? ¿Todo fue en vano, hermanos? Rotundamente no. ¿Por qué? Bueno, el versículo 40 nos lo explica. Porque Dios proveyó algo mejor. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Mire, versículo 40. ¿Okay? No recibieron la promesa habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Ahí ahora está diciendo, bueno, ellos no vieron al Mesías, ellos no vieron a Cristo, nosotros lo vimos, nosotros vimos la salvación de Dios, ellos no. ¿Okay? ¿Para qué el Señor hizo esto? Para que ellos no fueran perfeccionados, porque si hubiera venido Cristo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces quizás nosotros estuviéramos sin esperanza, ¿verdad? Y por eso es que yo siempre digo, sí, debemos desear que venga Cristo, etcétera, etcétera, pero todavía no, hermanos, porque hay muchas almas que salvar. Nosotros ya estamos perfeccionados, pero hay muchos que perfeccionar, hermanos. Entonces, no fue en vano porque vino Cristo después de ellos, ¿verdad? Aunque ellos no vieron esa promesa. Mire, estas personas miraban de lejos a esa salvación. Todo el que fue salvo en el Antiguo Testamento fue salvo por fe. Y Cristo consuma esa fe, ¿verdad? Por medio de la cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Fue al corazón de la tierra, ahí donde estaban estas personas en el seno de Abraham, y le dijo, ya llegué. Lo que ustedes estaban esperando, aquí está. Vénganse. Y se los llevó, hermanos. Se los llevó. Ahora nosotros, cuando morimos, ¿vamos a dónde? A Cristo, porque ya Él vino. Hemos visto la promesa. Ahora hay una promesa que no hemos visto, ni la han visto estas personas todavía, y es la resurrección. La resurrección para vida eterna, los nuevos cielos, la nueva tierra. Y si nosotros morimos, no vemos esa promesa. No la vamos a ver hasta que el Señor la traiga. Ahora, si estamos aquí cuando eso ocurra, pues está bien, gloria a Dios. El punto es que esa promesa es sí, amén. No nos preocupemos por eso. Vamos a vivir la fe como lo describe aquí la Escritura. Sirviendo, obrando, renunciando, ¿verdad? Predicando, trabajando en la obra a la cual Cristo nos llamó. Por eso es que la Escritura, Pablo dice en Filipenses, mira, lo que quedó atrás lo dejé atrás y prosigo adelante a la meta, al supremo llamamiento que Dios me hizo en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros y no estar enfocados en circunstancias ni en caprichos aquí. Proseguir a la meta, correr la carrera. Entonces, Cristo es el cumplimiento de su fe, ¿verdad? Proveyendo para ellos la vida eterna. Ellos están en el seno de Abraham, ellos todavía no entienden. Murieron todos. Bueno, ¿dónde está el Dios de mi salvación? Era un lugar confortable, ¿verdad? No era que estaban sufriendo, pero no fue hasta que llegó Cristo y ahí fue que entendieron, esta es la promesa, este es el que había de venir, a este era que mirábamos nosotros, ¿verdad? Y el Señor se los lleva, ¿no? Vamos a ver entonces para cerrar varias aplicaciones, hermanos, varias aplicaciones.
Número 1, obvia, debemos vivir por fe y no por vista. ¿Qué significa vivir por vista? Vivir pendiente a lo de aquí. Vivir tratando de estar cómodos aquí. En tratar de evitar los sufrimientos lo más posible y estar cómodos. ¿Okay? Eso es vivir por vista. Pero el justo vive por la fe, no por vista. Entonces enfrentamos los desafíos y situaciones de la vida confiando en el carácter y promesas de Dios. Eso es vivir por fe. Aunque nos parezca humanamente imposible, nosotros tenemos que confiar en Dios. No mirar a las circunstancias. Deje que Dios se encargue de sus circunstancias. Usted ocúpese de lo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Número 2. Yo creo, hermanos, que esto nos sirve a nosotros. Debería servirnos de inspiración. ¿Sí o no? Tener estos héroes de la fe. ¡Wow! Ni uno vio la promesa. Sufrieron todos. ¿Verdad? Debería inspirarnos a nosotros, especialmente en nuestros momentos de aflicción y de duras pruebas. Si ellos lo soportaron, nosotros también, hermanos. Es más, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, por favor. Aún más nosotros lo podemos soportar. Esta también debe ser obvia. La fe, ¿verdad?, demanda perseverancia en medio de la adversidad. Persistencia, perseverancia, permanencia, ¿no? Perseverancia en medio de la adversidad. También aprendemos aquí que siempre tenemos que mantener una perspectiva eterna y no terrenal, puesto los ojos en Jesús, la patria celestial, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, etcétera, etcétera. Eso es importante, hermanos. Vivamos con perspectivas eternas, no temporales, terrenales. Siempre piense en esto, por favor. Piense, ¿verdad? Todo aquí va a pasar. Hasta su problema, hasta su peor problema va a pasar. Va a pasar. Y en última instancia no va a importar. Lo que va a importar es a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Y lo que estamos haciendo aquí, mientras nosotros mismos decimos yo soy hijo de Dios y tengo fe. Bueno, pues ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Verdad? La patria celestial, el reino venidero, puesto nuestros ojos en Cristo y no en el hombre o lo terrenal. Perspectiva eterna, hermanos, eterna. Fe en acción, eso lo vemos claramente con estos héroes de la fe. Abraham, David, Moisés, la fe te tiene que demostrar con acción. Santiago, hermanos, lo dice. Cuando tomamos decisiones, escuche bien, concretas, escríbale ahí, específicas, que reflejan obediencia a Dios y no al hombre. Decisiones que reflejan fe hacia Dios, confianza en Dios y no en nosotros, no en las circunstancias, ¿verdad? Y total confianza a su palabra. Esa es la fe en acción. ¿Ok? Y por último, lo que vemos aquí es esperanza en la fidelidad de Dios. Esperanza en la fidelidad de Dios. A mí me redarguyó mucho este estudio, hermanos. Estas son cosas, de esas cosas que uno lee y quizás las entiende un poquito, pero no es hasta que uno profundiza en la palabra que el Señor le habla a uno y dice, wow, así yo tengo que vivir. Así yo tengo que vivir. No hay otra opción, mis queridos hermanos. Entonces mi exhortación es esa, ¿ok? Que vivamos dignos de ser llamados hijos de Dios, que vivamos nuestra fe, pendiente no a las cosas de este mundo, sino a lo que Dios quiere que estemos haciendo todo el tiempo. Vamos a darle esa ofrenda sacrificial, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos,
¿verdad? En lo que sea, hermanos. ¿Usted sabe qué? La mayoría de nosotros no hacemos eso. Eso lo digo sin reparos algunos. Y yo me pongo el primero en la fila. Pero entendiéndolo así, entonces ya yo puedo trabajar para entonces sí dedicarme a progresar y a darle lo mejor de mi vida a Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. Y esto requiere que sacrificio y renuncia, que es la misma cosa. Cuando usted renuncia a algo que ama, a algo a lo que está aferrado, es un sacrificio. Pero un sacrificio es una ofrenda agradable al Señor. Entonces, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Amén, mis amados. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Obviamente no tenemos el tiempo para continuar. Dígame. Ok. No, pero eso no fue un error. Bueno, entonces, exacto. El punto es, pongamos la esperanza en la fidelidad de Dios. Cuando no entendamos las cosas, descansemos en la fidelidad de sus promesas. Dejemos que Dios sea Dios. Él maneja nuestras circunstancias y nosotros lo que tenemos que estar haciendo es dedicarnos una vez más a la obra de Cristo. Muy bien, mis amados, vamos entonces a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos empodere, que nos capacite, que nos ayude en este caminar, a darle lo mejor, a renunciar a lo que tengamos que renunciar, hermanos, y a ofrecerle lo mejor de nuestro tiempo y talento, lo mejor de nuestra vida, ponerlo primero en nuestra vida, siempre, siempre, sin excepción. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Primero te damos tantas gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra. Es tan clara, Señor. Tan clara la responsabilidad que nosotros tenemos que tener. Te damos las gracias por esos héroes de la fe, Señor. No solamente los mencionados aquí, sino todos esos que nosotros conocemos, inclusive personalmente, que se han ido antes que nosotros. Ejemplos para nosotros de lo que es vivir una vida en fe. Bendito Padre Celestial, nos postramos ante tu divina presencia. Desnudamos nuestros corazones, Señor, contritos y humillados a pedirte, por favor, Señor. Nosotros sí queremos ser héroes de la fe. Nosotros sí queremos sacrificarnos, vivir una vida de sacrificio para ti, cueste lo que nos cueste, Señor. Queremos renunciar a todas esas cosas terrenales que nos atan, Señor. Queremos, Señor, ofrendar sacrificialmente con nuestra economía, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, en lo que sea, Señor. Queremos presentarnos a ti como obreros aprobados, Señor. Empodéranos, pues, por medio del poder y la unción de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Aviva el fuego, aviva nuestra fe, para que nosotros podamos lograr estas cosas. Correr, no como la aventura, sino a la meta, al supremo llamamiento que tú nos hiciste en Cristo Jesús. Correr y pelear la buena batalla para alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste a nosotros, Señor. Ayúdanos. Te pido por esta hermosa congregación, esta iglesia, eclesia, asamblea que tú has constituido en San Marcos. Que todos juntos progresemos a esta meta, Señor. Que todos juntos podamos avanzar a esas cosas mayores, que no nos quedemos estancados, Señor. Que todos juntos podamos ser instrumentos de luz para esta comunidad. Trae a las personas aquí, Señor, y utilízanos como instrumento de honra y gloria. Te pido por cada hermano y hermana que ha escuchado este mensaje,
que tú también, Señor, los empoderes, pongas este deseo y pasión en sus corazones de aquí en adelante, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hónranos con tu presencia, hónranos con tu poder. Henos aquí, decimos, envíanos a nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos, hermanos, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a empezar con esta alabanza, alabándolo en espíritu y en verdad con fe. Amén, hermanos. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Alábelo, iglesia, en ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. ¿No se oye? En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Gracias, Padre. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor.